Así como hablábamos de la fase de instalación que es importantísima, a la cual debemos prestarle bastante detalle, bastante atención, la puesta en marcha, que es la parte final, no la debemos acelerar. Mi recomendación es y yo entiendo, créanme que yo entiendo la situación de que en muchos proyectos hay afán, está la premura, la presión del cliente final, porque es entendible que se quiera su sistema funcionando para que le brinde el servicio para el cual fue que lo adquirió. Sin embargo, para que el sistema no se convierta en un dolor de cabeza o su funcionamiento no se convierta en un dolor de cabeza para usted, por favor, tómese el tiempo que sea necesario para realizar estas pruebas. Váyase seguro a su casa de que su sistema quedó funcionando correctamente y que lo único que va a necesitar va a ser un buen mantenimiento y una buena inspección. Así que también empecemos con esta buena práctica de explicarle a los clientes que también la puesta en marcha requiere un tiempo y se debe hacer con detalle. Pensemos en que no debemos solamente encender los equipos y sentir una corriente de aire frío o corriente de aire caliente, sino que debemos estar seguros visualizando los parámetros de operación. Entonces, vamos a hablar de estos detalles que tenemos en pantalla, del prearranque, del proceso del arranque, de la recolección de datos. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a hablar del prearranque. ¿Y cuál es el propósito del arranque? Como un punto de partida es confirmar que la operación del sistema de aire acondicionado se realice de forma correcta, que el sistema opere para lo cual fue concebido, para lo cual fue diseñado, seleccionado en una fase inicial. Recomiendo que se haga una doble verificación. ¿Qué quiere decir con esto? De que a pesar de que estemos ya en la parte del arranque, no olvidemos hacer una verificación, un chequeo rápido de que no haya algún elemento, por ejemplo, obstruyendo el libre movimiento del aspa del ventilador de la unidad exterior. Puede ser, sabemos que las unidades están en el exterior y pueden haber presencia de árboles, de ramas que pueden llegar en algún momento y obstaculizar el movimiento y generar un daño. Es una condición externa, puede suceder en cualquier momento, así que antes del arranque verifiquemos que no haya una situación como esta que nos pueda generar algún daño. También veamos que no hayan fenómenos poco seguros que puedan involucrar su integridad. Revisemos todos estos aspectos. Si hay alguna vibración o ruido, veamos todos estos detalles para asegurar de que el sistema funciona correctamente. Entonces, herramientas básicas necesarias, ya las mencionamos, voy a ir adelante. El vacío, lo hablamos. ¿Por qué resaltamos las pruebas y nuevamente el vacío en el arranque? Porque queremos recordar que se tiene que hacer siempre de la forma correcta. No debemos omitirlo. Debemos asegurar que el sistema no tiene nada de humedad para ir al siguiente paso, que será la carga de refrigerante. Solamente hasta que aseguremos que el vacío se ha hecho correctamente, vamos a ir a la carga de refrigerante. Recordemos que al inicio hablábamos del reporte de selección, donde tenemos la información de la carga de refrigerante adicional. Puede que su proyecto, si es pequeño, no la requiera, así que listo, no hay ningún problema, pero puede que sí lo requiera. Y voy a hacer aquí un paréntesis, por favor, para que lo tengan en cuenta. Finalizamos el proceso de vacío y fíjense que el siguiente que he mencionado es la carga de refrigerante. He encontrado que una práctica de algunas personas es que finalizan el proceso de vacío y hacen la apertura de las válvulas de servicio de la unidad exterior. Esto es posible, claro que sí. Pero ¿qué ha pasado en algunos sitios? ¿Se ha presentado alguna fuga? Ahora ustedes pregúntense, ¿pero por qué hay una fuga si se tuvo que haber hecho previamente? Es una muy buena pregunta. Cuando se consulta sobre las evidencias de estos procesos, las personas no la tienen, lo afirman, pero pues si hay una fuga es porque no se hizo una prueba de presión correctamente. Entonces, finalizado el proceso de vacío, si es que su sistema requiere carga de refrigerante adicional, no vamos a hacer apertura de válvulas de servicio de la unidad exterior.
El vacío se va a romper utilizando el refrigerante, pero cargándolo hacia las unidades interiores. De tal manera que fíjense, todavía no hemos encendido el sistema. Si requerimos hacer algún trabajo que implique recuperación de refrigerante, solamente vamos a recuperar el refrigerante que ha estado contenido en las unidades interiores y que cargamos y no el de la unidad exterior. No hemos intervenido en la unidad exterior. Solamente va a ser sugerido el proceso de apertura de válvulas de servicio de la unidad exterior cuando no se requiera carga de refrigerante adicional. En ese sentido no hay ningún problema. Pero recuerden, hemos realizado previamente correctamente el proceso, la prueba de presión y el proceso de vacío. Entonces, tenemos una alternativa de hacer la carga de el cálculo de la carga de refrigerante adicional. Esta información ustedes incluso la pueden encontrar en nuestros manuales técnicos donde tenemos el valor de máxima carga dependiendo la capacidad de la unidad exterior. Así que si se hace un cálculo manual o si ustedes no tienen el reporte y están haciendo carga simplemente por experiencia, pueden fijarse en el modelo de la unidad exterior y comprobar cuál es la cantidad máxima de refrigerante que permite en ese sistema, considerando que si excede esta cantidad va a tener algún problema. Tenemos aquí un ejemplo, nuevamente recordando cuál es el esquema de conexión donde tenemos el refrigerante cargado en estado líquido para garantizar que sus dos componentes ingresan en la misma proporción al sistema y comprobando pues la cantidad que es mencionada en el reporte de selección. Fíjense que tenemos en pantalla un ejemplo de muy buena práctica de instalación. Fíjense que sí es posible, toma un poco tiempo tomar la fotografía y es una evidencia que también le sirve para ustedes. Se le puede demostrar al cliente que son muy buenos instaladores y que tienen muy buenas prácticas y que también son aprobadas por nosotros. Vamos a empezar ahora un nuevo tema. Este es un tema que a algunas personas puede generarle confusión, pero vamos a prestar atención para evitarlo. Hisense en sus unidades exteriores, interiores, se caracteriza porque tiene diferentes bloques de deep switch. Entonces, que se entienda que el deep switch, esos son estos bloques de color negro que están en pantalla, que los pueden encontrar en las tarjetas electrónicas, bien sea unidad interior, unidad exterior, que permiten ciertas configuraciones. Ciertas personas dicen, no, pero Hisense tiene muchos. Pues bueno, vamos a ver que el porqué de que hayan muchos tiene su propósito. Y cada propósito es bastante importante para justamente asegurar que el trabajo se haga correctamente. Entonces vamos a entender cómo es que funcionan esos deep switch. Vamos a tomar como ejemplo esta unidad exterior de descarga frontal de la serie A que tiene solamente 5 deep switch. Entonces, nuestros deep switch van a estar identificados con las letras DSW y van a ir acompañados de un número. Decía, hay 5 en este ejemplo. Puede que ustedes se encuentren con 6, 7, 10, dependiendo del modelo de la unidad exterior, van a encontrarse con cierta cantidad. Ahora, hago la claridad de que este es un ejemplo. Puede que ustedes tengan un modelo de unidad exterior, las instrucciones de la definición de cada uno de ellos están en la tapa o en el manual, o como siempre nos pueden preguntar a nosotros. Entonces, cada uno de estos deep switch tiene un propósito. Vamos a ver el deep switch número uno y ya estamos hablando de la parte del arranque, ¿verdad? Entonces, vamos a fijarnos en la primera parte. Permítanme, les voy a hacer un zoom. Aquí ya lo podemos ver mejor. Entonces, en el caso del deep switch número uno, tenemos cuatro posiciones, uno, dos, tres y cuatro. Entonces, la posición uno en on, lo que va a hacer es activar el modo prueba. Y este es el que nos va a interesar para el arranque. ¿Qué sucede? Puede suceder que si usted va a activar su modo de enfriamiento para su prueba de operación y lo va a hacer desde los controles inalámbricos, los controles alambrados, y es un día que es bastante frío, el sistema no va a operar a sus máximas condiciones, justamente porque la temperatura puede que ya esté alcanzada en el interior y no se requiera que el sistema pues opere a una mayor demanda, a una mayor capacidad, ¿sí?
Entonces, este modo prueba, que es justamente el adecuado para el arranque, lo que hace es que no tiene en cuenta la condición de temperatura, sino que activa un modo forzado que hace que elementos como el compresor de la unidad exterior y su motor ventilador vayan a la máxima frecuencia para que se puedan observar los valores de presión, temperatura, etcétera, de las unidades interiores, exteriores, y que se puedan analizar. Simplemente subiendo este dip switch se inicia este modo prueba, no hay que hacer nada adicional. Ahora, nuevamente aclaro, y como acabé de mencionar, es un modo forzado que no tiene en cuenta temperatura al interior. Así que de una vez consideramos que si se nos olvida bajar este dip switch, el sistema va a trabajar durante esta condición y pues va a estar operando siempre a máxima capacidad y van a tener un problema, por ejemplo, en el consumo eléctrico, de que no va a haber control de la temperatura. El objetivo solamente es para hacer el modo prueba. El tiempo recomendado para utilizarlo será de 2 horas. 2 horas en las cuales voy a verificar parámetros de operación, vamos a ver cómo hacerlo. Y también como complemento nos vamos a dirigir a cada una de las áreas del proyecto para asegurarnos que todo se esté acondicionando como debe ser, que el funcionamiento del sistema esté de acuerdo al comportamiento esperado. ¿Listo? Entonces voy a ir a los otros dip switch número 2, dip switch número 3 y número 4. El dip switch número 2 es el de funciones especiales. En este caso, o bueno, cuando haya algún proyecto que requiera alguna función especial, lo veremos. Para proyectos estándar no es necesario hacer ningún tipo de modificación, así que no lo vamos a ver. Que valga la pena aclarar, voy a salirme un momento de acá, que los dip switch de fábrica, algunos vienen con unas marcas en color rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que de fábrica fueron ubicados en esa posición. Entonces no debemos moverlos. Ese es el primer punto de inspección, que aquellos dip switch que tengan la marca roja, entonces vamos a comprobar que estén en la misma posición. ¿Listo? Entonces, en el caso del dip switch número 3, que es el que sigue, tenemos capacidad de la unidad exterior. Voy a explicar en detalle este dip switch porque puede que en algunos genere confusiones, en otros puede que genere ideas. Entonces, ¿cuál es el propósito de tener este dip switch? Cada unidad exterior, como cada unidad interior, tiene una capacidad específica, ¿cierto? Entonces, en los detalles, en los manuales, ustedes se van a encontrar con esto. Aquí tenemos, por ejemplo, tres modelos diferentes de unidad exterior: 38.000, 48.000 y 54.000. ¿Sí? Entonces, este dip switch no es para que usted le cambie la capacidad al equipo. ¿Por qué Hisense permite tener este dip switch con estas diferentes capacidades? Pensando en que en la parte de repuestos, la cantidad de la cual se requiera sea menor. Me explico. Si usted en su proyecto tiene unidades exteriores de 38.000, de 48.000, de 54.000, supongamos que tiene las tres capacidades, entonces va a necesitar solamente un modelo de tarjeta que le va a servir para cualquiera de las tres unidades exteriores. Fíjense que tres modelos, una sola tarjeta, en caso de que se presente una falla. ¿Listo? Entonces, no vamos a hacer cambios en la capacidad porque vamos a decirle al cliente, no, es que aquí hay una función especial que me permite cambiarle la capacidad. No ese es el propósito de este dip switch. Simplemente es que cuando llegue a pasar, que ojalá no suceda, se dañe la tarjeta main, la tarjeta principal, pues que se reemplace y se seleccione la capacidad que corresponda según la placa de ese equipo. Ahora, vamos con el dip switch número 4 y el dip switch número 5. El dip switch número 4 me va a permitir seleccionar el ciclo de refrigerante o el grupo de refrigerante. Desde ahora, por favor, familiarícense con este término, pues es el que utiliza Hisense para hablar de un sistema. Entonces, para entender mejor este concepto, vamos a ver esta imagen. Un sistema, entendemos todos que es aquel que está conformado por una unidad exterior y varias unidades interiores.
Puede ser incluso también una unidad interior. Ese es un sistema, ¿cierto? Y como pueden ver en pantalla, tenemos la palabra sistema ciclo de refrigerante. Entonces, cuando vean en nuestra literatura ciclo de refrigerante, entiendan que significa un sistema, este que está conformado por unidad exterior, unidades interiores. Ahora, en pantalla tenemos cuatro sistemas. Ya lo entendemos perfectamente, ¿cierto? Entonces, tenemos dispositivos de integración de sistemas de aire acondicionado que nos permiten centralizar la información para poder visualizar los equipos en su funcionamiento y también manipularlos, encendido, apagado, etcétera, que son los controles centrales, ¿cierto? Este control central va a recolectar la información de todos los sistemas. Ahora, para que este control lo pueda hacer, es necesario que nosotros le asignemos una identificación a cada uno de los sistemas, así como cada uno de ustedes tiene su nombre, su número de identificación nacional, pues también debemos asignarle un número de identificación a cada sistema. La metodología Hisense es de dos dígitos, números de dos dígitos. Empezamos con el número 00 y el número máximo es el 63. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una la posibilidad de seleccionar los números entre el 00 hasta el 63. ¿Listo? Entonces, respondo a Juan David que pregunta por las condensadoras esclavas que pueden haber en el sistema. Recordemos, estamos hablando de mini VRF. Sin embargo, para unidades exteriores de descarga vertical, nuestra serie S permite una combinación de cuatro unidades exteriores, una capacidad máxima de 1 millón de BTUs aproximadamente. Entonces, volvemos acá. Tenemos cuatro sistemas identificados por los números 00, 01, 02 y 03. Sugerencia que sigamos esta secuencia. Empecemos desde el 00, el 01 y lo llevemos de esta manera para siempre llevar un orden. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago la asignación de ese número? Pues volvamos nuevamente a esta pantalla donde tenemos los deep switch. Entonces, algunos dirán, uy, se pone complicado el tema porque tengo que empezar a configurar. Fíjense que lo vamos a hacer solamente una vez. A menos que alguien vaya y manipule el equipo, esta configuración no va a cambiar. Y esto, lo adelanto, aplica tanto para unidades exteriores como para unidades interiores. Ahorita hablamos del direccionamiento automático, vamos por ahora con el direccionamiento manual para que lo entendamos. Entonces, en la unidad exterior debe haber una configuración del sistema o el ciclo de refrigerante. Me gusta hablarlo en el sentido de un ejemplo muy sencillo de que la unidad exterior es como si fuera la mamá y debe estar acompañada de sus hijitos, ¿cierto? Entonces, la mamá debe tener a los hijos que les corresponda. Imagínense ustedes qué pasará en una situación real que la mamá esté con los hijos que no le corresponden. Sabemos qué pasa, pero aquí no nos va a suceder. Tenemos que prevenirlo. Entonces, la mamá va a tener un número y los hijos deben tener el número de la mamá a la cual corresponden y cuál es el número de hijo. Entonces, utilizamos el mismo sistema. Las unidades interiores pueden ser identificadas desde el número 00 hasta el número 63, lo que quiere decir que podemos asignar un total de 64 direcciones para las unidades interiores. Entonces, tenemos acá el detalle de cuáles son los deep switch que se deben seleccionar dependiendo el número del sistema o de la unidad interior. Voy a hacer un momento para que lo veamos mejor en pantalla. Tenemos el número 25, supongamos que es el número de hijo 25, donde se asignan los deep switch 1, 4 y 5. Pero estamos hablando solamente del número de hijo. Recuerden que tenemos que seleccionar el número de mamá. Entonces pensemos que el número de mamá es el número 2. Solamente seleccionamos el número 2, nos vamos a devolver a la configuración de la unidad exterior y en el deep switch número 4 vamos a subir el número 2. Ese es el número de mamá, el número de sistema, volviendo al lenguaje Hisense. El deep switch número 5 lo voy a explicar en detalle más adelante.
porque quiero centrarme en la parte del direccionamiento. Vamos ahora a los hijos. Recuerden, tenemos mamá e hijos. Sistema, unidad interior. El número de sistema, número de mamá, lo voy a asignar en el deep switch número 5 de la unidad interior y este debe coincidir con el que se asignó en la unidad exterior. Ahora, en las unidades interiores los identifico dependiendo corresponda. 0001 dependiendo la cantidad que haya. Si tienen dudas para sus proyectos, con mucho gusto les podemos ayudar. Tenemos una plantilla en Excel que también les podemos compartir para que la puedan utilizar. Toda esta información que nosotros creamos va a ser para ustedes, así que toda esta información se les va a compartir. ¿Listo? Entonces, ya comprendemos cómo es el tema de las direcciones entre el 00 y el 63, número de sistema, número de unidades interiores. Y tenemos acá un ejemplo. Tenemos un proyecto donde hay tres sistemas. Fíjense que tenemos unidad exterior y unidades interiores. Además de que se configuren los deep switch según corresponda, también debe haber un cableado de comunicación entre las unidades exteriores que llegue a un control central. Que valga la pena mencionar este control central, nuestro HiMIT. Voy a hablar rápidamente de él. Totalmente recomendado para sistemas de aplicaciones residenciales, apartamentos, etcétera. Es un dispositivo que permite integrar los equipos y verlos de forma remota. Se puede conectar a través de Wi-Fi o de Ethernet. Simplemente con que le brindemos conexión a Internet, nosotros podemos acceder a través de nuestro teléfono celular en ambas plataformas como iOS o Android para poder visualizar la información. Entonces también, si están interesados, voy a compartir, bueno, voy a añadirlo, no está en el contenido, pero voy a añadir nuestro catálogo de información donde pueden encontrar también nuestras soluciones de control. Totalmente recomendado el HiMIT, que lo pueden utilizar hasta en un proyecto que incluya solamente una unidad exterior y una unidad interior BRF. Entonces, la pregunta es, para poder integrar este control central, además de las direcciones que se asignan en las unidades interiores, ¿qué debo hacer? Entonces, vamos a irnos a las unidades, a los deep switch de las unidades exteriores. Entonces, voy a ir acá, disculpen, me devuelvo un momento, y está el deep switch número 5, ¿cierto? Y voy a devolverme un momento a la tarjeta principal. Entonces, fíjense todos acá, todos atentos. Tenemos una resistencia de fin de línea. Pueden buscar ese concepto si es para ustedes la primera vez que lo ven. Hisense utiliza este concepto para comprobar la comunicación de todo el sistema en general. Entonces, nuestras tarjetas principales tienen una resistencia, dispositivo electrónico que está en la tarjeta, como estas, que están mostradas ahí en pantalla, que tiene un valor de 75 ohmios. Partiendo de ese concepto, voy a irme aquí a uno de los esquemas. Fijémonos en la parte inferior derecha. Tenemos un sistema, ¿cierto? Con conexión de control. El objetivo de utilizar esta resistencia o este fin de resistencia es que podamos verla en cualquier parte del sistema. ¿Qué quiere decir? Si utilizamos un multímetro, un dispositivo de medición en ohmios, vamos a poder, si todo está instalado correctamente, vamos a poder ver esa resistencia en cualquiera de las conexiones de las unidades interiores o exterior, ¿sí? Si hay una variación en ese valor de resistencia, me puede indicar de que hay una conexión floja, de que no está el cable conectado correctamente, que hay una pérdida que hay un corte en el cableado. Fíjense que no hemos llegado a revisar el sistema energizado y ya podemos comprobar si la comunicación está bien físicamente. Entonces, para que se puedan ver esos 75 ohmios, el deep switch número 5 que estoy mostrando en pantalla viene de fábrica con la posición 1 en ON. ¿Listo? Y volvamos a la conexión de control central. Tenemos tres sistemas y fíjense que ya tenemos aquí una diferencia en el deep switch número 5. En los sistemas
1 y 2 cambiamos el dip switch número 5 a off la posición 1. Y fíjense que solamente un sistema mantiene la configuración de fábrica. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el concepto de resistencia de fin de línea. Vamos a tener, si tenemos todos los dip switch configurados en la misma posición, tendremos una suma de resistencias en serie. El concepto de Hisense es trabajar siempre con una resistencia, con un valor de 75 ohmios. Entonces, para poder ver este valor de 75 en cualquiera de los tres sistemas, voy a dejar los dip switch solamente en un sistema en la posición como vienen de fábrica, hablando del dip switch número 5. Recordemos, esto también permitirá que nuestro control central pueda identificar todas las unidades interiores y exteriores de ese sistema. Entonces, por favor, no lo olviden para cuando tengan una configuración de control central. Vamos al paso siguiente y vamos a hablar de los diferentes casos. Tenemos un caso y el más bonito, el que seguramente a ustedes más les va a gustar, donde no se requiere ningún tipo de ajuste en los dip switch. Tenemos direccionamiento automático. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que asignar el número de mamá, el número de hijos, sino que simplemente yo puedo arrancar el sistema, ya sabemos con el dip switch número 1. ¿Por qué? Porque se hace automáticamente. Porque no tenemos un dispositivo de control central como lo teníamos aquí anteriormente. Solamente tenemos un sistema, solamente uno. Entonces, la unidad exterior automáticamente asigna las direcciones a las unidades interiores y no hay necesidad de configurar los dip switch. Este direccionamiento automático no requiere oprimir botones, no requiere un tiempo específico de espera, sino que simplemente se energizan las unidades interiores y exteriores. Es un proceso muy rápido donde se establece la comunicación y listo, ya se puede dar el siguiente paso que será la puesta en marcha. Ahora, en el caso número 2, lo que hemos hablado de configurar los dip switch de la unidad exterior, unidades interiores, y vamos a hablar ahora de los aspectos que podemos ver desde nuestra tarjeta principal. Algunos de ustedes pueden pensar, ¿qué puede pasar si no tengo el high checker? Ya sabemos que es nuestro dispositivo de verificación de parámetros de operación. Puedo hacer el arranque del sistema. ¿Cómo compruebo los parámetros? En Hisense tenemos tres alternativas. Número uno, high checker, que será la más completa porque me puede almacenar información. Número dos, la que vamos a ver en este momento en pantalla, que será a través de la tarjeta principal de la unidad exterior. Y número tres, a través de los controles alambrados o termostatos, como lo llamen en su país. Entonces, vamos a hablar de cómo hacerlo directamente en la tarjeta principal de la unidad exterior. Entonces, en unidades exteriores de descarga frontal vamos a encontrarnos con tres botones. Pueden estar ubicados en forma horizontal o en forma vertical. El concepto es el mismo. El proceso es muy sencillo. Oprimimos el botón del centro durante unos segundos, son 3 segundos aproximadamente, y nos va a aparecer en pantalla las letras SC. Tan pronto aparezcan, soltamos el botón. Dependiendo del modelo, puede que usted empiece a ver la información u oprimiendo el mismo botón del centro o el mismo botón de la derecha. No se preocupe que en este paso, por oprimir esos botones, no va a cambiar ninguna configuración, ya que solamente estamos accediendo al menú de visualización de datos, no de edición de configuraciones. Así que no se preocupe si oprime un botón que no corresponde. Entonces, cuando aparezcan las letras SC, oprime bien sea el botón del centro o el de la derecha para que los parámetros comiencen a cambiar. ¿Listo? Entonces, cada uno de ellos me va a entregar una información. Información relevante como puede ser, por ejemplo, la quieran llamar presión de succión, presión de baja en unidades de megapascales. Estas unidades sí ya vienen predefinidas por favor, pues ustedes pueden hacer la conversión a través de sus teléfonos celulares. Fíjense, en un futuro diagnóstico, hacer una conexión directa de manómetros análogos para
verificar presiones, sino que lo podemos hacer directamente a través de los menús de la tarjeta principal. Podemos ver otras variables como la temperatura de descarga del compresor, el código de alarma si es que está presente, y fíjense que aquí tenemos otra de las ventajas de trabajar con nuestros equipos Hisense. Nuestras unidades exteriores, incluso desde las mini BRF, tienen historial de códigos de alarma. Esto es muy bueno en el sentido que podemos conocer cuáles fueron los 5 últimos eventos que se presentaron y que están almacenados en la memoria. 5 eventos en el caso de unidades de descarga frontal o mini BRF y 15 eventos en unidades de descarga vertical o BRF de la serie S. Entonces, simplemente desplazándonos con el botón del centro o el botón de la derecha, vamos a irnos a donde nos aparezca número 01. Entonces, ese será el primer evento del código de alarma. Entonces, Frank nos pregunta cómo se interpreta lo que se muestra en cada segmento. Ahorita les voy a mostrar más detalles y también una herramienta adicional que les sugiero que puedan utilizar. Entonces, me adelanto. Para la cantidad de unidades interiores, si ustedes quieren saber que el direccionamiento se hizo bien, ese direccionamiento automático, ese direccionamiento manual, van a buscar la variable AA. ¿Qué quiere decir? Que si su sistema tiene 5 unidades interiores, ustedes se van a dirigir a la variable AA y debe aparecerles el número 5. Ahora, si quieren confirmar que esa configuración de deep switch del número de mamá, el número de ciclo de refrigerante, el número de sistema es correcta, ustedes se van a la variable que parece una G, no es una G, pero es como una G y la letra A le va a mostrar cuál es el número que está identificando como el ciclo de refrigerante o el de sistema. Entonces, tenemos esta forma de acceder a las variables de la unidad exterior y sus valores en tiempo real. Las definiciones también las podemos encontrar en el manual o en la tapa de la unidad exterior. Fíjense que hace un momento vimos variables de unidad exterior, pero también podemos ver de forma individual variables de unidad interior. Si quiero ver apertura de válvulas de expansión, temperaturas de refrigerante, temperaturas de aire, hablando de temperatura de retorno, temperatura de suministro, también lo podemos hacer. Recordemos que nuestras unidades interiores Hisense cuentan con un cuarto sensor para medir temperatura de suministro. Esto nos va a ayudar bastante, ya que para labores posteriores a un mantenimiento, podemos comprobar los detalles para asegurarnos, por ejemplo, que el serpentín está limpio. Podemos ver temperaturas de refrigerante, temperaturas de suministro y lo podemos hacer directamente a través de estos menús sin necesidad de ir a cada una de las unidades interiores utilizando un termómetro y acercándolo al punto de inyección o suministro de la unidad interior. Otros tips que vamos a tener en cuenta antes de la que se energice el sistema como mínimo 4 horas antes del arranque. No vamos a poderlo arrancar si energizamos y vamos a ir inmediatamente a encender el sistema. Nuestros sistemas tienen una protección justamente para garantizar que el precalentamiento del aceite se lleva de forma adecuada. Si el aceite no está a la temperatura adecuada, nos va a aparecer una alarma que dice hot start o señor o señora, usted está haciendo o intentando el arranque en caliente y estamos protegiendo el compresor, así que tiene que esperar el tiempo adecuado para que pueda arrancar. Otro tiempo adicional dentro del que ustedes deben considerar dentro de sus actividades para que no tengan ningún problema. Recomendación o práctica que utilizan muchos instaladores desde el día anterior a la puesta en marcha dejan garantizar que ya el aceite está a la temperatura. Importante tener en cuenta que vamos a dejar solamente energizada la unidad exterior, no hablamos de las unidades interiores. En el momento que se energicen las unidades interiores y haya comunicación entre unidad exterior y unidades interiores, lo que va a suceder con las interiores es que se van a cerrar sus válvulas de expansión electrónicas. Así que si en algún momento les sucede, ¿cuál va a ser la solución? Simplemente desconectar la comunicación. Si no hay comunicación entre unidad exterior y unidades interiores
Por más que las unidades estén energizadas, las válvulas de expansión de las unidades interiores van a permanecer abiertas. La lógica de operación de Hisense, vemos más detalles en esta capacitación, busca que las válvulas de expansión estén abiertas cuando no haya comunicación. Entonces nos vamos a asegurar de que se caliente el aceite con el tiempo adecuado. Aquí tenemos la lógica de calentamiento del aceite. La temperatura del compresor debe ser mayor o igual a 50 grados, la temperatura ambiente mayor a 20 grados. Entonces, como les decía, esta es la lógica de precalentamiento del aceite y lo que vamos a hacer básicamente es asegurar de que esté caliente y que no nos aparezca de 1 en 22. Este de 1 es la alarma, o bueno, la protección que me está indicando el sistema de que la temperatura del aceite no es la adecuada para poder realizar el arranque. Recordemos y tengamos en cuenta que cuando energicemos la unidad interior, si sucede alguna situación, se va a mostrar en el display. No se asusten si el display se mantiene apagado. Que se mantenga apagado significa que el sistema está en stand-by o en modo espera o que simplemente está operando y está en su funcionamiento normal. Solamente va a aparecer en el display algún número o alguna información cuando algo sucede. Entonces vamos a irnos directamente a la parte del arranque. Veíamos anteriormente cómo verificar los parámetros con la tarjeta principal. Vamos a ver con HiChecker en una futura capacitación. Aquí es una breve introducción. También lo podemos hacer a través de cualquiera de nuestros controles remotos, incluso desde el modelo más básico hasta el modelo más avanzado. Entonces, fíjense que hay diferentes alternativas. Lo importante es que sepamos interpretar los parámetros que estamos leyendo. Hablábamos del modo prueba, ya llegamos al punto donde el sistema está energizado, garantizamos todas las condiciones para que funcione correctamente. Entonces, dependiendo del modo de operación que queramos, en el cual queramos hacer la prueba, vamos a activar el dip switch 1.1 o el 1 y 2 del dip switch 1. Entonces, inicia el modo prueba y vamos a empezar a comprobar los parámetros de operación. Tan pronto se suben estos dip switch, disculpan que aquí hay un error, lo voy a corregir cuando les comparta el material. Aquí es dip switch 1, tal cual como está aquí en la parte derecha de la pantalla, para unidades de descarga frontal. Entonces, tan pronto ustedes suban el dip switch, pasados unos segundos, creo que pueden ser menos de 5 segundos, ustedes observan que el ventilador de la unidad exterior comienza a operar y también el compresor. Vamos a ver cómo se haría este caso desde la parte interior. Puede que sea un día lluvioso y tengan que, y ya estén garantizadas todas las condiciones para el arranque, pues también se puede hacer desde los controles remotos. La diferencia con hacerlo desde el control remoto es que en esto sí se puede seleccionar un tiempo de duración de el modo prueba. No es necesario, como en el dip switch, ir a bajarlo, simplemente vamos a seleccionar si queremos un tiempo de media hora, una hora, 2 horas, máximo 3 horas. Entonces lo podemos activar fácilmente y vamos a comprobar los parámetros. Puede ser ahí mismo en el termostato o en el control remoto. Veamos desde HiChecker. HiChecker, muy parecido a un control central o a la función de un control central, tiene la posibilidad de encender y apagar los equipos de forma global o todos los equipos o de forma individual. Entonces podemos seleccionar los equipos y encenderlos, pero esto no es igual que el modo prueba. Entonces por eso vamos a utilizar como modo prueba el dip switch de la tarjeta principal de la unidad exterior o a través del control remoto. A través del HiChecker podemos hacer una prueba de funcionamiento normal seleccionando un set point de temperatura, por ejemplo, pueden ser 21 grados para modo de enfriamiento y pues comprobar los parámetros de operación, pero son diferentes. Vamos a irnos a la recolección de datos. Aquí están la definición de cada una de las variables como se muestran en el display. Como les decía, está en el manual de instalación, también en la unidad exterior, también en esta presentación. Así que es simplemente que tengan la información para que puedan confirmar qué es lo que significa cada una de estas variables. Ahora voy a hacer una pequeña introducción a solución de fallas rápidamente para que sepamos cómo nos habla el equipo. Ya veíamos las letras D1 acompañadas del 22 que me están indicando de que
la temperatura del aceite no es adecuada en el compresor. Cuando veamos la letra P acompañada de un número, esto indica de que el equipo se está protegiendo. La P es de protección. Hay una condición que me está generando durante el funcionamiento del sistema que él se proteja. Entonces, si me está leyendo, si estoy durante la puesta en marcha y me aparece la letra P, voy a ir inmediatamente a verificar qué es lo que está sucediendo. Puede ser que se haya incrementado la presión de alta porque hay una carga excesiva de refrigerante, pero eso no me genera que inmediatamente se apague el equipo. Se va a mostrar en pantalla la letra P y se ejecuta la lógica de protección. Pero después, si la condición se mantiene, vamos a pasar al código de error. El código de error sí ya van a ser unos números que se van a mostrar en pantalla y tenemos que confirmar qué es lo que sucede. Ahora, también invitados a nuestra presentación de solución de falla, justamente fue la que dimos hace unos días. En el material que les voy a compartir está nuestra aplicación High Service, las instrucciones de instalación, cómo utilizarla, dónde acceder a la definición de los códigos de error. Entonces, la invitación es a que también la descarguen y la instalen para que puedan ver todos estos detalles. Entonces, vamos a ver cómo se visualizarían los parámetros de operación en, en un termostato o control remoto alambrado. Recuerden que en nuestros menús de verificación no cambiamos parámetros, así que no tengan miedo de utilizar esta función. Al contrario, es demasiado útil porque a ustedes les va a poder permitir ver parámetros de temperatura y presión. Lo mismo, la definición de cada una de las variables que se muestran en pantalla también están en el manual, están en esta presentación, tal cual como lo estamos viendo aquí en pantalla, y pues también en el material que se les va a compartir. La idea también es que tengamos nuestra grabación con HighChecker, donde se visualicen todos los parámetros de operación y se haga el análisis de variables. Que lo veamos de esta manera. Voy a ir a este punto, voy a ir a los aspectos claves ya para finalizar. Ustedes deben preguntarse en este momento, bueno, ¿cómo comprobamos que nuestro sistema está funcionando correctamente? En esta presentación hablamos de aspectos claves. Si ustedes quieren conocer aspectos detallados, lo hablamos en nuestra presentación de lógica de control. Entonces, aspectos claves durante la operación del sistema BRF. En la parte de la unidad interior, recuerden que hablábamos de 4 sensores o 4 valores de temperatura que podemos tener. En la parte de refrigerante podemos tener temperatura de entrada de refrigerante o temperatura de líquido, que así la llama Hisense. Las variables que están mencionadas en la pantalla son tal cual como ustedes las observan en HighChecker o en el display de la tarjeta principal de la unidad exterior. TG sería temperatura de gas o temperatura de salida de refrigerante. Esto todo visto desde la unidad interior. IE se refiere a la apertura de la válvula de expansión, donde el valor que visualice va a ser en porcentaje. Por ejemplo, si observamos el número 2, significa que es un 2%. 2% significa que la válvula está totalmente cerrada y 100 significa 100% totalmente abierta. Vamos a tener valores normales entre 10 y 40% en funcionamiento normal de la válvula de expansión. En cuanto a la temperatura de líquido, o la temperatura de refrigerante, podemos tener valores de entre 5 y 10 grados Celsius y la temperatura de gas 3 grados por encima. Hablamos de que si tenemos, por ejemplo, en la temperatura de entrada de refrigerante un valor de 6 grados Celsius, a la salida podemos tener un valor de 9 grados Celsius en una condición normal. Recordemos que esta visualización de parámetros no se debe hacer en un instante de tiempo. No es un pantallazo que generamos, sino es un análisis que hacemos durante un periodo de tiempo. Recordemos que les decía que la prueba de funcionamiento se tiene que hacer durante 2 horas y la idea es que veamos que el comportamiento del sistema sea estable y que se cumplan las condiciones de acondicionamiento en los espacios en los cuales se ubicaron las unidades interiores. Ahora, también podemos analizar el delta de temperatura de aire,
que muchos de ustedes gustan hacer esta práctica utilizando la información de los sensores de temperatura de aire. Tenemos el de temperatura de retorno identificado como TI y el de temperatura de suministro identificado como TO. Aspectos claves en la parte de unidades interiores. Aspectos claves, ahora vamos a la parte de unidades exteriores. En cuanto a la temperatura de descarga del compresor en su funcionamiento normal, la temperatura debe estar en un valor inferior a 95 grados Celsius. También tenemos que hacer coherente este valor de temperatura en cuanto a la frecuencia de operación del compresor. Me explico. El compresor tiene un rango de frecuencia dependiendo del modelo. Supongamos que hay un modelo que alcanza una frecuencia de 100 Hz, entonces no es lo mismo que opere a su máxima frecuencia que a una frecuencia del 30%. Entonces, la coherencia en cuanto a la temperatura también es a la operación del compresor. Un compresor puede estar caliente con un valor de 90 grados, pero este va a ser coherente con el valor de frecuencia en el cual esté operando. Ahora, nos vamos a ir con el superheat de la descarga. Les hablaba, para hacer la analogía y para que lo entendamos mejor, hablábamos de temperaturas de refrigerante en la parte de las unidades interiores con la temperatura de entrada y de salida. Nos vamos a ir a las unidades exteriores. También tenemos una diferencia de temperatura de refrigerante, donde tenemos la temperatura de gas y la temperatura de líquido, igual que tenemos acá, pero para la parte de condensación. La diferencia en esa temperatura tiene que ser de 30 grados, de 75 grados y una temperatura de condensación de 45 grados. Si hacemos la resta, 75 menos 40 estaría dentro de nuestro rango normal, pero podemos trabajarlo entre 20 y 40. El objetivo va a ser que sean 30 en la condición más ideal, pero no está mal que esté entre el 20 y el 40. Entonces, fíjense que estos parámetros, además de las presiones y temperaturas, tenemos que observarlos en un periodo de tiempo y asegurarnos de que se den de forma correcta. Aquí tenemos estos parámetros de referencia para modo enfriamiento, modo calefacción y alguna observación. Esto les puede servir cuando ustedes estén haciendo este análisis. Fíjense que sí, va a ser el mejor escenario que ustedes tengan el high checker, pero no por eso se van a quedar de brazos cruzados para un análisis. Ya sabemos que tenemos las herramientas para poder visualizar la información, porque la idea es que comprobemos el sistema en un inicio cuando las presiones están estables. Fíjense que no vamos a arrancar el sistema de forma inmediata, sino que vamos a comprobar cómo es que están esos valores de presiones. No tiene que ser un tiempo demasiado extenso. Pueden ser 5 minutos donde usted observe que las presiones, cuál es el valor que se mantiene cuando el sistema está en stand-by. Luego enciende el sistema en modo prueba, observa que la presión de alta va a tener su tendencia a subir, presión de baja su tendencia a bajar. Cuando el sistema esté en operación, un comportamiento estable en las presiones, y pues al finalizar, pues usted finalizadas las 2 horas puede decidir si deja el sistema funcionando, ya si desactiva el modo prueba y deja el funcionamiento a través de controles remotos inalámbricos o alambrados, o si desea apagar.